con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Es un gusto para mí pues que ustedes estén ahí presentes para escuchar este tema tan hermoso. Es un tema con conocimiento hebreo y vamos a ver algunas jerarquías angelicales aquí que están en Ezequiel 1 y espero pues que Dios me dé la sabiduría para entenderlo, que no me pase la de un varón que estaba hoy en la mañana compartiendo, era un judío. Yo dije, bueno, como es judío pues va a dar una explicación buena, y que si yo siento que ni él entendía Ezequiel 1, porque decía pues que decía él que era como que no sé qué, no sé quién había dicho que era cosa difícil de entender, que parece que era Maimónides, y decía es que es difícil de entender Ezequiel, ¿va? Porque es algo, porque él es un profeta del Espíritu, el único, y entonces decía que era difícil, que solo él tenía una capacidad tan grande para haber entendido eso, y que él se enredaba con eso, y entonces Rabino empezó a hablar, pero yo miraba pues que solo lo estaba leyendo literalmente. Decía la rueda que se mueven a no sé qué, ya ven igual que la tierra, decía, pero así nada más. Pero era una explicación pues sin nada de conocimiento espiritual, ¿va? Y vamos a pedirle a Dios que usted pueda entender eso, porque es bien importante que uno sepa pues esa visión tan hermosa, porque el único que vio la gloria de Dios así en su plenitud fue Ezequiel. También está Juan y parece que está otro varón, pero el que la vio en plenitud es Ezequiel. Se le llamó el profeta del Espíritu. Tan es así que a Jeremías se le llamó el profeta del Padre, y a Isaías el profeta del Hijo. O sea que porque él habló mucho de Jesucristo, ¿no? Pero a él se le llamó el profeta del Espíritu, porque él era el que entendía las cosas espirituales de alto nivel. Él vivía así, por ejemplo, en el mundo de Atzilut, ahí donde él estaba, en esa esfera vivía él. O sea, el profeta Ezequiel. Y yo le pido a Dios que me dé sabiduría para que usted anhele como accesar a la presencia del Padre, para que usted se le resuelva todos los problemas. Mire, y cuando accesamos a ese nivel, si usted tiene mucho problema en su cuerpo, como tener ira, vergüenza, tristeza, enojo, se le va. Porque al entrar una energía así tan poderosa, con tanta luz como la de este mundo espiritual, se va toda la oscuridad. Y la depresión es una oscuridad. Las enfermedades son oscuridad. Tener un estrés, todo es oscuridad. Así es que yo quiero con todo mi corazón que usted esté listo ahí para entender este tema en el nombre de Jesucristo. Hablamos que las jerarquías espirituales, que Dios me dé sabiduría para entenderlas, son los Hayot HaKodesh, que eran los seres sagrados o seres vivientes. Pero según lo que vamos a ver en Ezequiel capítulo 1, del versículo 1 en adelante, vamos a entender. Amén. Sí. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, a los 5 días del mes cuarto. ¿Y sabe qué edad tenía Ezequiel cuando empezó su ministerio profético? A los 30 años. Ajá. Él fue contemporáneo de Jeremías, de este profeta Isaías, y de Daniel. Pero él era como el jovencito, pues, o sea que ellos ya eran ancianos. Ajá, y era un jovencito. Y empezó muy, muy temprano su ministerio profético. Y estaban ellos extrañados porque él tenía un nivel profético tan alto, porque era el profeta del Espíritu. A él se le reveló Dios como el profeta del Espíritu, porque le dio la palabra en los huesos secos, y él tenía una palabra profética de hacer que revivieran la gente muerta, ¿ves? Lo que estaba muerto reviviera. Y para eso es de tener un nivel muy alto de profecía. Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, a los 5 días del mes cuarto, cuando yo entré. Dice que todo eso tiene una revelación pues profunda, porque es 5 días. O sea que 5 es un número de gracia, y del cuarto está hablando de los 4 niveles espirituales. Aquí miren, los 4 niveles espirituales y también los 4 puntos cardinales, la totalidad del mundo, ¿ves? O sea que está hablando de algo total, que es algo maravilloso y hermoso. ¿Sí? Amén. Estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, que los cielos fueron abiertos y vi visiones del Creador. A los 5 días del mes, en el 5.º año del cautiverio del rey Joaquín, rey de Judá,
La palabra de O Yahvé sea que vino. estaba él en cautiverio en Babilonia también Sí. con este Jeremías y también Daniel. Daniel había sido, imagínense qué categoría de profetas, ¿ah? Casi los mayores estaban ahí presos, ¿sí? Ujú. 3. La palabra de Yahvé vino al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar en la tierra de los caldeos. Ujú. Allí vino sobre mí la mano de Yahvé. Y dice que Miré, también Ezequiel dice que vino la mano. O sea que no dice vino a mi palabra de Dios, sino que la mano, o sea, la autoridad plena de Dios. O sea que él fue usado con la autoridad plena de Dios, porque la mano de Dios son los 5 ministerios. Ujú. allí vino sobre mí la mano de Yahvé. Miré, y aquí un torbellino que venía del norte, Ujú. una gran nube, con un fuego que resplandecía, de modo que había un resplandor alrededor de él. Y de en medio del fuego salía algo que parecía una figura de fuego. Y de en medio de la figura salía la semejanza de 4 seres vivientes, y su aspecto era en semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran derechos y la planta de sus pies era como planta de pie de becerros. Sí. Los pies centelleaban como el bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Tenían sus caras y sus alas por los 4 lados. Con sus alas se juntaban el uno al otro, y cuando andaban lo hacían directamente hacia adelante, sin volverse. El aspecto de las caras de cada uno de los 4 era de hombre, y la cara de león por el lado derecho, y cara de buey y cara de águila por Sí. el lado izquierdo. Sí. Así eran sus caras, y sus alas se extendían hacia arriba. 2 alas de cada uno se juntaban unas con otras, y con 2 cubrían sus cuerpos. Versículo 12. Sí. Cada uno andaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía, y no se volvían cuando andaban. En cuanto a la apariencia de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como antorchas que andaban de un lado a otro entre los Fíjate que lo seres. raro es que eran querubín y eran pues, encendidos como los serafos. Sí, Ajá. Pero es la más alta jerarquía que hay, los querubines. Ujú. sí. Tenían carbones encendidos de fuego, dice. Encendidos como antorchas. Ujú. O sea que quiero que lo volvás a leer ese versículo porque a veces la gente no entiende que tenía carbones encendidos. ¿Y para qué los tenía? Vemos en Isaías también capítulo 6 que aparece pues que ahí estaba Isaías y que él pues estaba todo ya contaminado por andar detrás del rey Usías. Y entonces cuando el Señor pues se llevó a Usías, este varón despertó y se dio cuenta que estaba la gloria del Señor en su casa. Entonces Isaías vio que había pues lo mismo, un ser de fuego, pero ahí eran serafín, ajá, y tenían carbones encendidos también. Pero los serafín van debajo de los querubines, ajá, porque ellos están cuidando pues el trono de Dios, ¿no? La presencia, los querubines. Uh-huh. Sí. Versículo 13. En cuanto a la apariencia de los seres vivientes,
Su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Fíjate, o sea que ellos eran los querubín, que los querub, que es la palabra correcta, querub. Si se llaman querubín, es en plural. Sí. También seraf es los serafines, pero en plural. Serafín es en plural, seraf es en singular. Singular. Carbones de fuego encendidos como antorchas, que andaban de un lado a otro entre los seres vivientes. O sea que si un querubín te toca la boca, te quita las malas palabras y las palabras negativas, ¿no? Ajá. Y las manos. Sí, pues porque es un carbón encendido también ellos. Sí. Ajá. Igual que los seraf, que pues, los querub que tienen ellos, pues son seres de fuego. Ellos son seres de fuego. Que andaban de un lado a otro entre los seres vivientes, y había un gran resplandor por el fuego, del que salían relámpagos. Y los seres vivientes iban y venían a semejanza de destellos de relámpagos. Al mirar a los seres vivientes, he aquí había unas ruedas sobre la tierra, a los lados de cada uno de los seres vivientes. El aspecto de las ruedas y de su obra era parecidos al color del crisólito. Las 4 tenían una misma semejanza, y su aspecto y su obra era como una rueda de en medio de otra. Cuando avanzaban, iban hacia sus 4 lados, y no se volvían cuando andaban. A donde quiera que el primero giraba, el otro iba tras él, sin volverse. Sus aros eran altos, y veían, porque estaban llenos de ojo alrededor de los 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Y al ser levantados del suelo, las ruedas también eran levantadas. Hacia donde el espíritu iba, ellos también iban. Y las 4 ruedas eran levantadas juntamente con ellos, porque había espíritu viviente en las ruedas. Cuando andaban los seres vivientes, las ruedas también andaban. Y si ellos se paraban, las ruedas también se paraban. Y cuando ellos eran levantados de la tierra, las ruedas también eran levantadas, porque había espíritu viviente en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes había algo parecido a una expansión, semejante al cristal, fuerte, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo de la expansión estaban sus alas, que se tocaban entre sí. Cada uno tenía 2 alas, que les cubrían los cuerpos, por un lado y por el otro. Pude oír el ruido de sus alas cuando ellos andaban, como el ruido... ¿Qué versículo vamos ahorita? Por el 24. Sí, pues ya pasamos porque era hasta el 10. Ay, perdón. Sí. Mis hermanos, fíjense que, por ejemplo, aquí si miramos, analizamos pues las caras que tenía, parece que decía que era una cara de hombre. Y cara de hombre significa pues como que dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. O sea que es la obra maestra de Dios, ¿sí? que tiene que dominar sobre los otros seres vivientes, como por ejemplo el águila, que miramos lo que simboliza el águila. El águila la comparan con el mundo, pues con el reino de Dios, con Jodma y Binah, que quiere decir que son la sabiduría y la inteligencia. ¿Por qué? Porque el águila, mis hermanos, tiene una visión clara de lo que quiere. Por ejemplo, fíjese que el águila tiene características muy hermosas, que yo quisiera pues que se cumpliera la palabra en mí, porque dice que cuando ellos llegan a una edad, el águila sabe que ya está vieja. Entonces ella misma se quita todas las alas, para que le salgan nuevas alas y que tengan nuevas fuerzas. Fíjese qué lindo, ¿verdad? Y ahí viene pues que la gente que somos como las águilas tenemos que tener nuevas fuerzas. Y también eso las hace a ellas rejuvenecer. Entonces tenemos que rejuvenecer como las águilas y tener fuerzas como el búfalo.
pero ellas mismas se quitan las alas y se cortan el pico, fíjese, porque ya está viejo, y quizá para tener más sabiduría para hablar, que es bien importante. Ajá. Y cuando ellas miran una tormenta, eso es lo que más me gustó a mí, que no cometen la imprudencia de que se empiezan a correr para ver algo así, sino que cuando miran una tormenta, vienen ellas y se ponen sobre la tormenta, ¿ves? Suben, no bajan, sino que suben. Y la gente cuando ve la tormenta, ¿qué hace? Se agacha y empieza a llorar, empieza a quejarse, empieza a ver quién la ayuda, y ella no, sino que ella remonta sus alas y sube más arriba, o sea que accesa más a la presencia de Dios, ¿va? Para que ella, pues, sí, allá arriba ella contempla que así como con una majestad, viendo que ahora termina la tormenta, y cuando termina, ella desciende sola. O sea que, y no sufre nada, porque ella mira, ella espera, no se mete en la tormenta, sino que espera. Eso es lo más importante, que ella no se mete en la tormenta, sino que ella sube de nivel y espera y se queda viendo la tormenta hasta que la tormenta se calma, entonces ya baja. Fíjese que es una característica hermosa. Y también puede estar hasta allá arriba y ver para abajo el mar, y mira qué es lo que se va a comer, y no pierde detalle, no sabiendo aquí ni allá, sino que baja y ¡tas! Agarra el pez que quiere. Ajá. O sea que visualiza de una manera, pues, tan grande, desde que tiene una visión de largo alcance. Imagínense todo lo que hace el águila. Y a mí lo que más me gustó fue eso, de que cuando vea una tormenta no se mete en la tormenta, sino que sube para no dañarse, y se espera por allá así como que fuera un avión, va, espera que pase la tormenta y después baja. Es algo tan tremendo, ¿va? Es algo tan sabio. Y por eso es que te está hablando, pues, que la tormenta, el águila está representada, pues, por Keter, por Biná y por Josmá, que fíjese que se llama Arij Ampín, o sea que simboliza la grandeza. Ajá. Y es la que representa la grandeza. Ahora, pues, algunos autores piensan que estas figuras están hablando de este tiempo como está final, que aparecieron, pues, ciertas figuras de personajes queriendo dominar todo el mundo, y quieren tener la naturaleza de cada uno de estos, porque cada uno es algo muy, muy especial. Si miramos sobre el águila, es algo increíble lo que tiene, ¿va? Porque representa el mundo de Atzilut, fíjense qué tremendo, nada menos, que es el pensamiento de Dios y las ideas de Dios y los planes divinos, y está representando, pues, el aire. Mire, ella domina esa atmósfera, ese aire, y cuando mira, pues, tormenta, no se mete ahí, sino que y eso debería ser el ser humano. Cuando mira tormenta, no contestar ni quedarse ahí que esperando que le den ver, sino que elevarse, quizá quedarse callada, quizá reflexionar sobre lo que está pasando para escuchar y poner atención, pero no somos así como que queremos que nos pica la lengua para contestar, porque no estamos tan enojadas, ¿verdad? Y no es así, sino que tenemos que esperar, no meternos en la tormenta. Eso me encanta, porque es mucha sabiduría. Por eso representa la sabiduría y la inteligencia, fíjense, que dan lugar al entendimiento divino, que es el Da'at, ¿no? Miren qué hermoso. Por eso cuando Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia, le dio un corazón entendido, fíjense, y le dio discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, para hacer buenos juicios, ¿no? Qué cosa más hermosa la del águila. Y luego tenemos el buey, que está ligado a Yesod, o sea que es aquí Yesod, que la gente quizá no entienda, que representa la fuerza. ¿Pero la fuerza de qué? De voluntad, de dominio propio para decir no, porque aquí José, por ejemplo, le dijo no a el pecado, ¿va? A la provocación, ¿ve? Entonces aquí esto está representado por José, el hijo de Jacob, que cuando tuvo problemas dijo no, y se salió del problema y esperó la tormenta, y quizá pues lo metieron preso, y según ellos que iba a estar mal, y que ese ahí se volvió el jefe de todos los que estaban presos, ¿no? Lo pusieron en ese lugar alto por su forma de ser, por su carácter, ¿va? Que poder tener carácter. Y eso yo siento que los padres deberían de enseñar a los hijos a tener carácter. Pero carácter no es ser agresivo, ni ser abusivo, ni pretencioso, sino que es tener esa templanza para esperar, para no meterme en tormentas también, ¿me? Entonces el buey representa, pues, está ligado a Yesod, que simboliza la fuerza. ¿La fuerza de qué? De voluntad para decir no cuando se debe decir no, y sí cuando debo decir sí. Qué hermoso, ¿va?
Y luego tenemos al león que está representando a Tiferet, que simboliza el poder. Ajá, Tiferet es el poder, ¿verdad? Porque cuando la gente tiene un equilibrio entre la bondad y pues, por ejemplo, esto es el Geburá, es la fuerza. Ajá. Entonces esos dos dan lugar a lo que se llama Tiferet, que significa la fuerza, el poder, dice. El poder para decir no. Porque, por ejemplo, Moisés representa a Eliezer, a Abraham, pero porque todo decía así. Y era muy generoso, se pasaba de generoso, ¿verdad? A veces la gente viene con uno y quiere que le ayude, pero que le dé todo, así como una señora que llegó a un evento. Y andaba detrás de mí, me parecía por todos lados. Cuando yo fui al súper, me aparece hasta adentro. Y me dice, ay, ¿qué tal, pastora? Yo quería saludarla. Fíjese que yo le quería pedir una ofrenda de 100 quetzales, pero que sea de parte de Dios. No porque usted me la está pidiendo, no es de parte de Dios, sino que es de parte suya. ¿Ah? Pero yo se la voy a dar con mucho gusto. Le dije. Y yo no sé, pero yo abrí mi billetera y, ay, si tiene más, me dijo, como que dice, como no le pedí más, ¿va? Ajá, así, como no le pedí más, ¿va? Pero yo pues cargaba yo un dinero que me iba a servir para pagar, ¿va? Pero ya, ay, dichosa, como no le pedí más, dice, para... Y entonces yo, mire, quizás si deja que Dios me abre, le doy más, dije, pero como sea fue la que me pidió 100, dije. Pero pues, o sea, pues que tener ese poder, yo, ay, bueno, pobrecita, como dice que quizás quiere más, pero ahí está la fuerza de voluntad, ¿va? Que Dios nos dio el libre albedrío. Es un tesoro de todo, pero eso está representado por diferente, que es el poder, fíjense. O sea que cada vez que uno aprende el árbol de la vida, como tiene diferente interpretación, ¿va? Porque aquí está esto que uno había escuchado que se llama Seir. Yo he escuchado Seir Ampín, pero aquí es Arif Ampín, que significa grandeza, fíjate. Porque la gente que tiene pues la capacidad de decir, de tener la grandeza, fíjense, de decir, de actuar con sabiduría y actuar en el reino de Dios y con inteligencia, es una grandeza tremenda, porque tiene un entendimiento más allá de lo normal. Y luego tenemos al final, a mí me gustó mucho la enseñanza esta a nivel pues de los sabios de la Torá, ¿va? De entender esto, que pues que Yosó significa una cosa diferente de lo que yo pensaba, que es el poder de decir no, como lo tuvo pues José, ¿va? Y Tiferet, ¿quién es ahí en Tiferet? ¿Quién se recuerda? Porque estamos Jacob, ¿ya? Porque está aquí Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, pues, él tuvo, como quien dice, el poder. Fíjense que él desarrolló un poder tan grande que, pues, que tuvo cómo es que le interpretó la visión que le estaba dando Dios, de cómo cambiar la genética de los animales, ¿verdad? Pero tuvo la convicción, porque yo voy a hablar un día de esos, pues, en la iglesia quizá, de un tema sobre que la gente no entiende que hay cosas que son energía, y como la energía tiene la capacidad de ser atraída por la ley de atracción y por la ley de ¿cómo se llama? Del magnetismo, ¿ya ves? Es una fuerza que, pues yo tengo que cambiar mi vibración para atraer eso, si no, no, ¿verdad? Si no, no la traigo, porque si yo tengo la vibración muy baja no voy a traer amor, no voy a traer pues prosperidad, porque ellas se mueven en otra vibración, ¿ya ven? No sé si me estoy explicando. O sea que yo si soy en una vibración baja voy a traer lo bajo, ¿verdad? Porque eso es lo que soy, es una vibración baja. Pero si subo a una vibración alta voy a traer lo bueno, voy a traer el amor, la bendición, la felicidad, voy a traer la prosperidad, pero en esa vibración, si no, no. Porque todo eso es una energía, está comprobada por la física cuántica, es una energía. Y la maneja la fuerza la ley de atracción y la ley de magnetismo. Ajá. Y también la ley de gravedad. Entonces, en el caso de la ley de gravedad, voy a jalar todo lo malo cuando yo esté en una vibración baja. Por eso la gente que entra en una depresión no consigue trabajo. Y va a una empresa para pedir trabajo, no se lo dan, porque lo sienten como que sienten algo que le dicen no al que lo está entrevistando, ¿va? Como que siente una vibración negativa y le dice, fíjese que ya dimos la plaza. En cambio, si va con una vibración alta, no es que yo vaya riéndome, ay, buenos días, haciéndome así. No es eso, sino que es una vibración alta, que mi ser interno esté lleno de una vibración de luz, ¿verdad?
esa yo soy seria, puedo entrar ahí, pero tengo una vibración de luz, entonces esa vibración alta va a traer que me den ese trabajo porque me van a considerar apta para el puesto. Eso es, ¿verdad? O sea que yo sé cómo es eso porque yo lo probé cuando era joven, cuando pedía pues trabajos, ¿va? Y yo siempre estaba segura que me lo iban a dar. Pero yo me preparé mucho, ¿va? Entonces, me gustó a mí mucho pues porque se mueve en una vibración totalmente diferente, ¿sabes? Entonces la gente no ha entendido eso pues del dinero, que es una energía que uno atrae a través de una vibración alta, pero con una vibración muy baja no lo puede atraer. Por eso la gente que es negativa es difícil que tenga dinero. Y si lo tienes porque trabaja demasiado, como que se esfuerza demasiado, pero está desgastando su cuerpo, ¿verdad? Está desgastando su cuerpo. Y hay un momento que el cuerpo se enferma porque ya no aguanta, que ya quiere, y aquí está cansado, agotado. Entonces la gente se enferma y se va. Así. Por más que le oren, por más que le hagan cualquier cosa, no. Él dijo ya no. Y se va. Busque cómo irse, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque cuando la gente se enferma ya se va a ir, pasa algo en ella. Que me dicen a mí, es que fíjese que fulano ya estaba bien porque dice que llamó a la esposa y a los hijos y que querían que le llevaran no sé qué de afuera porque él estaba hospitalizado y le llevaron. Y que si ellos felices porque estaba muy bien y hasta mandaron mensajes a los demás que estaba bastante, que si a los 2 días cayó en se fue. Ajá. Era se llama pues luna de miel premorter. ¿Sí? Yo se lo dije a Melvin cuando me dijo que su papá estaba re bien. No, le dije, está en una luna de miel. Y que así fue. ¿Verdad? Cuando después ya él decidió. ¿Sí? Fueron 4 días después nada más. Así ya ves. Sí. O sea que es algo tan increíble, ¿va? Pero es la vibración y eso es lo que la gente no entiende. Yo hablé de la ley de la vibración y quisiera que la gente lo entendiera, pero no entiende. Mira uno las caras viendo para otro lado, así como el paisaje, ¿va? Porque como no entiende, ¿verdad? Entonces por eso decía un varón, usted pregunta, pero si no entiende, pero si entiende, ¿para qué pregunta? Para contradecir nada más, decía, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero el hombre simboliza, por ejemplo, la obra maestra de Dios, fíjense, es la obra maestra. Y él debería de someter todo debajo de él, porque si miramos, y yo quería donde leyeras que estaba pues la presencia de Dios, pero debajo del trono era donde estaban esos seres. Él estaba encima en el trono, pero abajo estaban esos seres. O sea que es el que tiene dominio sobre todo. Y no era que fuera un hombre aparte, sino que era cada pues como que cada jayot tenía las 4 caras. No era pues que era aparte, no. Uno mismo tenía las 4 caras. Del lado derecho, del lado izquierdo, pues de atrás y adelante. Eran en los 4 puntos terminales, sí. Por eso el número 4 significa 4, una totalidad. Uh-huh. Si quieres buscarlo ahí para que miremos pues cómo es que no menciona el trono, solo dice en el 5 dice 4 dice miré y aquí un torbellino que venía del norte, una gran nube con un fuego que resplandecía, de modo que había un resplandor alrededor de él, y de en medio del fuego salía algo que parecía una figura de fuego, y de en medio de la figura salía la semejanza de 4 seres vivientes, y su aspecto era semejante de hombre. Sí. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran derechos y la planta de sus pies era como planta de pie de becerros. Los pies centellaban como el bronce bruñido. Yo quisiera que viéramos, por ejemplo, aquí Ezequiel del 1 al 6, del 6 al 10, ¿leíste? 1-6. Sí, al 10. Sí, en el 6 iba ahorita. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus pies eran derechos y la planta de sus pies era como planta de pie de becerro. Los pies centellaban como el bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, por ejemplo, en el caso de Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, ¿quién era el dedo sacerdote? Ezequiel.
¿Ya ven? Es que la gente no entiende lo que dijo Jesús, que éramos reyes y sacerdotes para él. Es que no entiende, porque el sacerdote tiene pues como una misión tan hermosa en el mundo espiritual. No es en el mundo físico, sino que espiritual. Y este Ezequiel era sacerdote, ¿ya ven? O sea, pues que esa casa venía de él, entonces él pues tenía ese acceso a lo espiritual, no los demás. O sea que, pero también hay que cumplir con eso, porque el que tiene sacerdocio tiene Urín y Tumín, o sea, luces y revelaciones. Tiene la luz y la revelación. Si no, no. Si yo pues estoy en mi casa como que quizá mi esposo no estaba, pues ahora no estaba. Entonces yo quedo como sacerdote de Dios. Y si miro que una hija llamando a alguien que ore por ella, no, yo tengo que orar porque soy sacerdote, porque puedo accesar a la presencia del Padre. Y ahora pues que Jesús me dio un camino nuevo, va, para que yo entre. Pero la gente llamando a quien ore por ellos, en vez de ellos mismos llegar a la presencia de Dios. Tenemos que hacerlo porque así es, va. Entonces había algo parecido a 4 seres vivientes, con características de ángel, de ser humano y pues algunos animales. Ezequiel repite varias veces que algo parecido a. Entonces, Ezequiel de 1 al 6 al 10, Ezequiel vio que cada querubín, ellos estaban al servicio de Dios. Vamos a leer Primera de Crónicas 28, 18. ¿Quiere que le lea el 26 que Sí, dice el trono? Sí, Ezequiel pues. 1:26 dice, y sobre la expansión que estaba encima de sus cabezas había algo así como un trono. Un trono de apariencia de piedra de zafiro. Es que él dice que habla apariencia, parece como que se parece, pero no decía así categóricamente como tal, ¿va? Sino que como con apariencia. Sí. En cambio, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿qué pasó? Que Moisés miraba cara a cara las cosas, porque Dios se las decía claras a él. No era que él mirara así como una forma arquetípica, fíjate tú, que miraba como símbolos, sino que él como Moisés miraba con claridad. O sea que era un nivel superior todavía. Ajá. Porque Moisés, por eso se le considera el profeta más fuerte, más grande, ¿verdad? Porque él hablaba cara a cara con Dios. Entonces él miraba las cosas claras. En cambio, Ezequiel dice, la apariencia, parecía, y él repite eso de apariencia, es que parecía, ¿verdad? Era semejante, era semejante, quiere decir que no estaba él seguro, como que eso es lo que a él le parecía, pero está pues a la libre interpretación del que lee la Biblia. Ajá. En cambio Moisés no decía eso, sino que de una vez decía, no matarás, de una vez la ley iba, porque se le reveló a él Dios cara a cara, él lo vio, estuvo en la presencia del Padre, Moisés, estuvo 40 días y 40 noches con él, y los demás no estuvieron con él, sino que solo esperaban la palabra. Él lo conoció cara a cara, ya ves, o sea que era algo pues superior todavía. La categoría de Moisés, ¿verdad? Y lo aclaro pues porque la gente a veces no lo entiende. Y seguí leyendo eso. Dice, y sobre la figura del trono había algo parecido a la figura de un hombre sentado. Y vi como una semejanza de ámbar y como apariencia de fuego en derredor. Ya ve, apariencia otra vez. Si lees otra Biblia dice, y parecía, pero no decía era, sino que parecía. Es diferente decir es que decir parecer. No, pues, ya ves. En cambio, ese Moisés, él sí sabía bien claro qué era que pasaba ahí, porque él miraba a Dios cara a cara. Y sus lomos, dice, como apariencia de fuego en derredor. De sus lomos hacia arriba y de sus lomos hacia abajo vi como apariencia de fuego y resplandor alrededor de él. También se asemejaba al arco iris que aparece en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto de resplandor alrededor de él. Esta semejanza tenía la visión de lo que parecía la gloria de Yahvé. Viste que hablaba mucho de semejanza. No hablaba pues con certeza, sino que parecía, se parecía.
Sí, Dice, esta semejanza tenía la visión de lo que parecía ¿ya ves? Ajá, la gloria de Yahvé. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿ya ves? Ajá. Pero es que hay un pasaje donde dice que pues, arriba estaba el trono, pero abajo estaban sí, los seres de fuego, estos, los será. O sea, pues los querub, los coyotes y todos ellos estaban abajo. Ahí en Ezequiel también, capítulo 1. Vamos a ver aquí en Primera de Crónicas 28:10. Vamos a ver qué dice aquí. Primera Crónica 28, 18. 18. Copié mal. Tal vez es Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas 28:18. Sí. Para el altar del incienso le entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También le dio el diseño de la carroza y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. Y a veces eran esas 4 caras, ¿verdad tú? Ajá. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer el diseño de las obras. Además, David le dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que haya terminado toda la obra del templo. Sí. Ahora Salmo 18:10. Salmo 18:10. Cabalgó sobre los querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso la oscuridad por su cobertura, por tabernáculo suya, alrededor de sí, oscuridad de aguas espesas, nubes de los cielos. Ajá. Ya hablamos que, por ejemplo, que están hablando de Tiferet, están hablando primero de los 4, de los 2 de arriba, Judma y Binah. El poder y la fuerza. Fíjate, porque ahí está. Ajá. En Ezequiel aparece esa figura. Estaba al trono de Dios. Y si lo leemos en el Salmo 148:13, así es. Son cualidades como arquetípicas del árbol de la vida. Qué interesante, ¿verdad? Ya ves. El poder, la fuerza. Sí. Salmo 148:3. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas resplandecientes. Alábenlo cielos de los cielos y las aguas que están sobre las aguas. Alaben el nombre de Yahvé, porque Él dio la orden y fueron hechos. Sí. Y recordemos que utilizan esta figura, porque tiene una figura de hombre que es la creación maestra de Dios. ¿verdad? Dicen, eso nos demuestra los poderes más influyentes del mundo actual. El león, el rey, es la máxima expresión de dominio. ¿verdad? El león. Y luego dice, el buey, el dios toro de Apis, fuerza del trabajo y crecimiento de las cosechas, fuerza militar. El águila, imponente en las alturas y que tiene visión de largo alcance, es el símbolo de los Estados Unidos, que vigila al mundo desde sus instituciones. ¡Wow! ¿Ya ve? Ajá. Luego tenemos la cara de hombre. El hombre cumple una misión importante en la tierra y es la máxima obra de la creación. Somos los representantes de la obra divina de Dios. Eso. Entonces vamos a revisar aquí. Ezequiel empezó su ministerio a los 30 años. Ezequiel y Jeremías eran pues, vivieron en ese tiempo, pero eran pues más grandes que él. ¿no? El mensaje de Ezequiel es más espiritual de todos los profetas. Se le conoce el profeta del Espíritu. En Ezequiel 24:24 vamos a leer.
A él se le considera el profeta del Espíritu y de la gloria de Dios. Isaías es el profeta del Hijo y Jeremías el profeta del Padre. Pero el otro sí que sé. Ezequiel 24:24. ¿Sí? Así pues Ezequiel les será por señal, conforme a todo lo que él ha hecho. Ustedes hagan lo mismo cuando esto ocurra, y por esto sabrán que yo soy el Señor Dios. Sí. Sí. Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, se habla de que Ezequiel, Juan y Daniel son los que escribieron el Apocalipsis. Ajá. Ezequiel, Juan y Daniel. Y todos ellos utilizan un lenguaje simbólico. Uh-huh. Sí. Yo espero pues que la gente que nos esté escuchando haya escuchado pues un tema que haya comprendido, ¿va? Porque estamos en tiempos finales y sí tenemos que reaccionar, ¿va? Que fuimos creados a imagen de Dios y que tenemos pues un libre albedrío, que es un honor tenerlo, porque podemos decidir sobre los acontecimientos. Recordemos que Dios lo puso sobre toda la tierra y todo, o sea que todo lo puso debajo de nuestros pies, y tenemos que tener dominio de ellos y no que ellos tengan dominio de nosotros, ¿verdad? Así es que por favor, mis hermanos, espero que este mensaje les dé un poquito de apertura mental para que usted piense en lo que está pasando y ore delante de Dios para pedir pues su ayuda y que nos dé una sabiduría para poder entender todo esto. Que el Señor les bendiga y espero que nos veamos el otro viernes. Bendiciones. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.